Hay una fecha que no se olvida nunca. No importa cuántos años pasen. No importa cuántas mañanas amanezcan después. No importa si el sol entra por la ventana con esa luz dorada que Carlo tanto amaba. Hay una fecha que se queda grabada en el pecho como una cicatriz que no duele todo el tiempo, pero que está siempre ahí. El 12 de octubre de 2006. Esa mañana yo me desperté sin saber que era la última mañana normal de mi vida. No lo sabía. Eso es lo que nadie te dice sobre las despedidas verdaderas, que no llegan anunciadas. No hay música de fondo, no hay señales en el cielo. Solo hay una mañana como cualquier otra, con el café todavía caliente sobre la mesa, con el ruido suave de la casa despertándose, y tú ahí, completamente ciega ante lo que está a punto de ocurrir. Esa mañana, Carlo tenía 15 años. 15 años, 11 meses y 27 días, para ser exactos. Porque cuando pierdes a un hijo, empiezas a contar el tiempo de otra manera. Ya no cuentas hacia adelante, cuentas hacia atrás. Recuerdas cada día como si fuera un tesoro que no supiste que tenías hasta que ya no estaba. Esa mañana él desayunó. Me dijo algo. No recuerdo exactamente qué. Una de esas frases pequeñas que los hijos dicen y que las madres escuchan a medias porque están pensando en la lista de cosas que hay que hacer. Eso me pesa todavía, que no lo escuché bien, que no me detuve lo suficiente. Eso es algo que ninguna canonización puede quitarme. La culpa pequeña de las madres ordinarias que viven junto a hijos extraordinarios sin darse siempre cuenta. Él salió. La puerta se cerró. Y yo seguí con mi día, con mi vida, con mis cosas, como si el mundo fuera a continuar exactamente igual. Pero el mundo no continuó igual. Esa tarde, Carlo llegó diferente. Había algo en su cuerpo que yo reconocí antes de que él dijera una sola palabra. Las madres reconocemos esas cosas. Es un lenguaje que no se aprende en ningún libro, que no tiene nombre, pero que existe. Algo en la manera en que entró por la puerta, en que se movió por el pasillo, en que se sentó. Algo estaba mal. Le pregunté. Él me respondió con esa calma que siempre me desconcertó un poco. Esa calma que a veces yo no sabía si admirar o temer. Me dijo que no se sentía bien, que tenía dolor, que llevaba unos días así, pero que no había querido decirme nada para no preocuparme. No preocuparme. Mi hijo de 15 años cargando el dolor en silencio para no preocuparme a mí. Eso también me pesa, y me lo va a pesar siempre. Los días que siguieron fueron una cadena de médicos, de análisis, de palabras técnicas que los doctores pronuncian con una frialdad que a veces parece crueldad, aunque no lo sea. Y entonces llegó el diagnóstico, una leucemia fulminante, M3, de las más agresivas. El médico nos lo explicó con esa voz que los médicos usan cuando saben que lo que dicen va a destruir un mundo, y destruyó el mío. Recuerdo que en algún momento de esa conversación dejé de escuchar las palabras y solo veía los labios del médico moverse, como si mi mente hubiera decidido protegerme de algo para lo que no existía protección posible. Carlo estaba a mi lado, y él, en ese momento, estaba más sereno que yo. Eso me asombró entonces. Eso me asombra todavía. Porque hay algo que ustedes necesitan saber desde el principio, algo que tardé mucho tiempo en entender del todo. Carlo no era un niño que ignoraba el sufrimiento. No era un niño que vivía en una burbuja de fe ingenua donde todo era luz y canciones. Carlo conocía el dolor. Carlo había pensado en la muerte. Carlo había elegido, conscientemente, cómo quería vivir frente a todo eso. Y hay una razón para esa serenidad. Una razón que tiene que ver con algo que él hacía en silencio, en la oscuridad de la noche, cuando la casa dormía y nadie lo veía. Algo que muchas personas, cuando lo descubrieron, no supieron cómo llamar. Algunos lo llamaron extraño, algunos lo llamaron excesivo. Hubo quien, con toda la buena intención del mundo, me dijo que quizás era demasiado para un muchacho de su edad, que los jóvenes necesitan otras cosas, que la fe está bien, pero con moderación, como si la gracia de Dios fuera algo que hay que dosificar. Yo los escuchaba, asentía.
y por dentro sentía algo que no era exactamente desacuerdo, sino algo más parecido a la certeza tranquila de quien sabe algo que todavía no puede explicar del todo. Porque yo lo había visto. Yo lo había visto levantarse, a las 3 de la mañana, más de una vez, en silencio, con esa determinación suave que era tan suya, tan completamente suya, que a veces yo me quedaba paralizada en el pasillo sin saber si seguir o dejarlo ir. Y lo dejaba ir. Porque hay momentos en los que una madre intuye que lo que está presenciando es más grande que ella, que hay algo ocurriendo en esa oscuridad que no le pertenece interrumpir. No supe, en esos momentos, lo que significaba todo aquello. No supe, todavía, que estaba siendo testigo de algo que años después el mundo entero iba a querer entender. Esa oración que Carlo hacía a las 3 de la mañana, esa oración que algunos llamaron prohibida. No porque la Iglesia la prohibiera, no, eso hay que dejarlo claro desde el principio, sino porque era una oración que desafiaba algo mucho más cotidiano y mucho más difícil de vencer que cualquier norma externa. Desafiaba el sueño, desafiaba el confort, desafiaba esa voz interior que le dice a cualquier ser humano, y especialmente a un adolescente, que la cama es más importante que cualquier otra cosa a las 3 de la mañana. Y Carlo, todas las noches, le decía que no a esa voz. Pero eso viene después. Primero necesito contarles quién era mi hijo, no el beato, no la imagen en los altares, no el joven de la fotografía que recorre el mundo, sino el niño que desayunaba en mi mesa, el que tenía manías, el que discutía conmigo a veces, el que se reía con esa risa que todavía escucho si cierro los ojos el tiempo suficiente. Necesito contarles a Carlo, al Carlo verdadero, porque si no lo conocen a él, no van a entender nada de lo que viene después. Y lo que viene después es lo más importante que he aprendido en toda mi vida. Carlo nació un 3 de mayo de 1991. Y desde el primer momento, desde los primeros días, hubo algo en él que no supe nombrar durante mucho tiempo. No era que fuera diferente en el sentido en que la gente usa esa palabra para señalar a alguien. Era diferente en un sentido más silencioso, más interior. Como si viniera al mundo ya sabiendo algo que los demás tardamos décadas en aprender, si es que llegamos a aprenderlo alguna vez. Pero no quiero que piensen que era un niño solemne. No lo era. Carlo era alegre, era curioso, era terco, también, eso hay que decirlo. Tenía una terquedad suave, una de esas terquedades que no hacen ruido pero que tampoco se mueven. Cuando Carlo decidía algo, lo decidía de verdad. Y nadie, ni yo, ni su padre, ni sus amigos, podía moverlo de ahí. Eso al principio me exasperaba un poco. Después aprendí a reconocerlo como una forma de integridad. Vivíamos en Milán, una ciudad que nunca duerme del todo, que tiene ese ritmo acelerado de las grandes ciudades europeas, donde la vida transcurre rápido y donde la espiritualidad, si no la cultivas con cuidado, puede quedar aplastada debajo del peso de las agendas y las obligaciones. Nuestra casa era normal. Quiero que eso quede claro. No éramos una familia de santos. No rezábamos el rosario completo todas las noches. No teníamos estampas en todas las paredes. Éramos una familia católica italiana, con toda la mezcla que eso implica. Fe real, pero también costumbre, también rutina, también esos momentos en que la fe se vuelve un poco automática y uno la practica sin pensar demasiado en lo que significa. Carlo fue quien me enseñó a pensar en lo que significaba. Mi hijo me evangelizó a mí, no al revés. Eso también me pesa, pero de una manera diferente. De esa manera que pesa cuando uno reconoce una deuda que nunca podrá saldar del todo. De pequeño, Carlo tenía una energía que llenaba los espacios. Le gustaba la tecnología desde muy temprano, con esa fascinación genuina de los niños que nacen con un chip distinto para entender cómo funcionan las cosas. A los 10, 11 años, ya sabía manejar ordenadores con una soltura que a mí me parecía casi mágica. Programaba, diseñaba páginas web. Se sentaba frente a la pantalla durante horas, con una concentración que yo, la verdad, a veces envidiaba.
Pero lo que me sorprendía no era su habilidad técnica. Lo que me sorprendía era para qué la usaba. Mientras otros chicos de su edad usaban esas horas frente al ordenador para jugar, para entretenerse, para perderse en ese universo de distracciones que Internet ya ofrecía en aquel entonces, Carlo la usaba para otra cosa. Carlo construyó, él solo, con sus manos y con esa inteligencia tan suya, un sitio web dedicado a los milagros eucarísticos del mundo. Un adolescente, documentando milagros eucarísticos, recogiendo testimonios, fotografías, datos históricos, ubicaciones, construyendo algo que pudiera servir a otros para entender, para creer, para acercarse a algo que él consideraba el centro de todo. Cuando me lo mostró por primera vez, recuerdo que no supe muy bien qué decir. Me quedé mirando la pantalla y sentí una mezcla de orgullo y de algo parecido a la perplejidad. No era lo que una madre espera cuando su hijo dice que quiere enseñarle algo que hizo en el ordenador. Él me miraba, esperando mi reacción, y yo le dije que era hermoso, porque lo era. Era hermoso de una manera que iba más allá del diseño, más allá de la técnica. Era hermoso porque detrás de cada página, de cada ficha, de cada imagen, estaba la mano de un chico que creía de verdad, que no hacía esto para que lo vieran, que lo hacía porque sentía que era lo que tenía que hacer. Eso era Carlo, un chico que hacía las cosas porque sentía que era lo que tenía que hacer. En la escuela era querido. No era el más popular en el sentido superficial de la palabra. No era el que buscaba los focos ni el centro de atención, pero tenía amigos de verdad. Amigos que lo buscaban a él, que lo buscaban porque con Carlo uno siempre se iba con algo. Una conversación que te dejaba pensando, una pregunta que no esperabas, una mirada que hacía que te sintieras visto de verdad. Tenía esa cualidad rara, rarísima, de hacerle sentir a cada persona que hablaba con ella que era la única persona en el mundo en ese momento. Yo lo observaba interactuar con los demás y pensaba, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde viene esa capacidad de estar presente de esa manera? Ahora lo sé. Ahora entiendo de dónde venía esa presencia. Pero en ese entonces solo lo observaba y me preguntaba si había algo que yo hubiera hecho bien sin saber exactamente qué había sido. La vanidad de las madres. Queremos atribuirnos los méritos de lo bueno y olvidar que los hijos llegan al mundo con su propio alma, con su propia misión, con algo dentro que no lo puso nadie más que Dios. Carlo también tenía sus cosas de adolescente. Eso es importante decirlo, porque a veces cuando uno habla de alguien que después fue beatificado, la memoria hace trampa y lo convierte en una estatua desde el principio. Y Carlo no era una estatua. Carlo era un muchacho vivo, con sus contradicciones, con sus gustos, con sus cosas que a mí a veces me sacaban de quicio. Le encantaba la pizza, con una pasión desproporcionada que a veces me hacía reír. Podría haber comido pizza todos los días y no haberse cansado nunca. Eso era completamente humano, completamente adolescente, completamente Carlo. Le gustaban los animales. Teníamos en casa animales que él había traído con esa mirada de quien sabe perfectamente que va a conseguir lo que quiere pero que pregunta igual por educación. Un gato, un perro. En algún momento creo que también hubo un conejo, aunque de ese prefiero no hablar demasiado. Le gustaba el fútbol, le gustaba la música, le gustaban las películas, aunque tenía un criterio tan particular para elegirlas que a veces nos costaba ponernos de acuerdo. Era un chico, era mi chico. Y en medio de toda esa normalidad, de esa vida cotidiana tan parecida a la de cualquier familia italiana de principios de los años 2000, había algo que lo distinguía, algo que no era visible a primera vista, algo que se iba revelando poco a poco, casi sin querer, en los momentos más inesperados: su relación con la Eucaristía. Carlo recibió la primera comunión a los 7 años, y algo ocurrió ese día que yo no supe interpretar del todo en el momento. Había algo en su cara, algo en su silencio después de recibir la comunión, que no era la cara de un niño cumpliendo un rito familiar. Era la cara de alguien que acababa de reconocer a alguien. Como cuando uno encuentra a una persona que llevaba mucho tiempo buscando sin saber que la buscaba.
esa cara. Desde ese día, Carlo quiso ir a misa todos los días. Todos los días. No porque yo se lo pidiera, no porque fuera una obligación, sino porque él quería, porque decía, con esa sencillez tan suya, que a veces dejaba sin palabras, que sin la Eucaristía el día no era completo. Al principio yo lo acompañaba, después, cuando creció un poco, iba solo. Y yo me quedaba en casa pensando en ese hijo mío, que caminaba por las calles de Milán, con esa determinación tranquila, buscando una iglesia abierta, buscando ese momento que para él era el centro de todo. Hay madres que se preocuparían por eso. Hay madres que pensarían que algo no encaja, que un chico de esa edad debería querer otras cosas, que tanta devoción a tan temprana edad es señal de algo que hay que revisar. Yo también tuve esos pensamientos. Sería hipócrita negarlo. Pero había algo en Carlo cuando volvía de la misa que hacía que esos pensamientos se disolvieran solos. Volvía diferente. No diferente en un sentido extraño o inquietante. Diferente en el sentido de que volvía más entero, más presente, con esa calma que no es la calma del que no siente nada, sino la calma del que siente todo y sabe dónde ponerlo. Y entonces yo pensaba, si esto es lo que le da eso, ¿quién soy yo para quitárselo? Nadie. No era nadie para quitárselo. Así que lo dejaba ir. Y lo veía crecer. Y lo veía construir esa vida interior tan densa, tan rica, tan callada, que a veces me preguntaba qué había dentro de ese muchacho. ¿Qué conversaciones tenía con Dios cuando yo no estaba? ¿Qué le decía? ¿Qué le pedía? ¿Qué escuchaba? Eso nunca lo supe del todo. Pero había una pista que estaba en esas noches en que yo me despertaba sin saber exactamente por qué, y caminaba por el pasillo y veía que la puerta de su cuarto estaba entreabierta y la luz estaba apagada y la cama estaba vacía. Y Carlo no estaba, y yo sabía, sin tener que buscarlo, que estaba rezando. A las 3 de la mañana, como todas las noches. Hay un antes y un después en la vida de cada persona. No siempre se sabe cuándo ocurre exactamente. A veces, el antes y el después están separados por algo grande, algo que se ve venir de lejos, algo que llega con ruido y con señales. Pero otras veces, las más difíciles, el antes y el después están separados por algo tan pequeño, tan cotidiano, tan aparentemente insignificante, que uno no se da cuenta de que cruzó esa línea hasta mucho después. Para mí, el antes y el después empezaron a separarse mucho antes del diagnóstico. Empezaron a separarse en una tarde de septiembre de 2006. Carlo llegó a casa con ese cansancio que yo había notado ya algunas veces en las semanas anteriores, pero que había decidido, con esa capacidad de negación que tenemos las madres, cuando el corazón sabe algo que la mente todavía no quiere aceptar, que era normal, que era el inicio del curso, que era el esfuerzo de los primeros días, que era eso que les pasa a todos los chicos cuando vuelven del verano y tienen que volver a entrar en el ritmo de la escuela. Me convencí de eso durante semanas, porque era más fácil, porque la alternativa era demasiado. Carlo se sentó en el sofá con esa pesadez que no era la suya. Carlo tenía una energía particular, una presencia física que llenaba los espacios, y ese día algo de esa presencia había cambiado, como si alguien hubiera bajado un poco el volumen de él, solo un poco, pero lo suficiente para que yo lo notara. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Le pregunté si había dormido. Me dijo que sí. Le pregunté si había comido en la escuela. Me dijo que no tenía mucha hambre. Carlo sin hambre. Eso tendría que haberme detenido más, pero me dije a mí misma que era un día, que era algo pasajero, que mañana sería diferente. Mañana no fue diferente. Las semanas que siguieron fueron una acumulación lenta de pequeñas señales que yo iba archivando en esa carpeta mental que las madres tenemos para las cosas que no queremos mirar directamente. El cansancio que no se iba. La palidez que se instaló en su cara de una manera que no era la palidez del otoño milanés, sino algo más hondo, algo más interior. La falta de apetito.
cierta lentitud en sus movimientos que contrastaba con la agilidad que siempre había sido tan suya. Y sin embargo, Carlo seguía siendo Carlo, seguía yendo a misa, seguía con su proyecto de los milagros eucarísticos, seguía siendo el mismo con sus amigos, con esa presencia cálida, con esa escucha que dejaba huella. Seguía rezando a las 3 de la mañana. Eso también lo noté, quizás incluso con más frecuencia, quizás incluso con más tiempo, como si algo dentro de él supiera lo que se acercaba, como si estuviera preparándose. Yo no lo supe ver así en ese momento. Lo veo ahora, con todos estos años de distancia, con todo lo que vino después. Pero en ese entonces, yo solo veía a mi hijo cansado y a mí misma buscando explicaciones que no me asustaran demasiado. Fue su padre quien dijo en voz alta lo que los dos estábamos pensando, que había que llevarlo al médico, que ya no podíamos seguir diciéndonos que era el cansancio del curso, que era una temporada difícil, que ya se le pasaría. Fui yo quien resistió más tiempo. Eso también me pesa, esa resistencia mía. Ese miedo disfrazado de racionalidad que me hacía decir que no había que alarmarse, que los jóvenes a veces tienen bajones, que el sistema inmune necesita tiempo para adaptarse al cambio de estación. Todo eso me lo decía a mí misma mientras lo miraba y sabía, en algún lugar muy dentro de mí que no quería escuchar, que algo no estaba bien. El médico de cabecera lo examinó y pidió análisis. Recuerdo ese día con una nitidez que a veces me sorprende, porque hay días de los que uno no recuerda prácticamente nada, y hay otros que quedan grabados con una precisión casi dolorosa. Recuerdo la sala de espera, recuerdo el olor de los hospitales, ese olor que desde entonces no puedo sentir sin que algo en mi interior se encoja. Recuerdo la luz fría de los tubos de neón, recuerdo a Carlos sentado a mi lado, tranquilo, con ese libro que siempre llevaba consigo, leyendo como si estuviera en el sofá de casa. Esa imagen me acompaña mucho. Mi hijo leyendo en una sala de espera de hospital mientras yo, a su lado, me deshacía por dentro. Los resultados llegaron 2 días después. Y entonces, el médico de cabecera nos derivó a un especialista con esa urgencia que los médicos intentan disfrazar de normalidad, pero que los padres reconocemos de inmediato, porque es una urgencia que tiene un color, una textura, una temperatura particular. No es la urgencia de algo que se puede resolver rápido. Es la urgencia de algo que hay que mirar de frente cuanto antes, porque el tiempo importa. El tiempo importaba. El especialista nos recibió al día siguiente. Más análisis, más esperas, más salas con luz fría y olor a desinfectante. Y Carlos siempre así, con esa serenidad que en ese momento yo interpretaba como inconsciencia juvenil, como esa bendita incapacidad de los jóvenes para imaginar lo peor, y que ahora entiendo que no era nada de eso. Era fe. Era una fe tan concreta, tan encarnada, tan real, que funcionaba como un ancla. No lo hacía insensible al miedo, no lo ponía por encima del sufrimiento, sino que le daba un lugar donde poner todo eso para no ser aplastado por ello. Yo no tenía ese ancla, o la tenía, pero la había dejado oxidar demasiado. El diagnóstico llegó el 2 de octubre de 2006, leucemia linfoblástica aguda de tipo M3. El médico explicó, usó palabras, habló de protocolos, de tratamientos, de porcentajes, de tiempos. Yo escuchaba y no escuchaba al mismo tiempo, como cuando uno está bajo el agua y ve las formas desde abajo, pero no escucha los sonidos con claridad. Mi hijo de 15 años tenía leucemia. Eso era lo único que yo podía procesar en ese momento. Mi hijo, 15 años, leucemia. Carlo estaba a mi lado y le tomé la mano. O él me tomó la mano a mí. No recuerdo bien quién tomó la mano de quién. Recuerdo la mano. Recuerdo que era una mano joven, una mano que todavía tenía toda la vida por delante, una mano que no debería estar en ese lugar, diciendo esas palabras, escuchando ese diagnóstico. En el camino de vuelta a casa, en el coche, hubo un silencio largo. Uno de esos silencios que no son vacíos, sino todo lo contrario. Llenos de todo lo que no se puede decir todavía, porque las palabras no están a la altura de lo que se está sintiendo. Fue Carlo quien lo rompió.
con una frase que no esperaba, con una frase que todavía hoy, cuando la recuerdo, me produce una mezcla de asombro y de algo que no sé exactamente cómo llamar. No es dolor solo, no es orgullo solo, es algo que está en el cruce de las dos cosas y de muchas más. Me dijo que no me preocupara, me dijo que Dios sabía lo que hacía, y me lo dijo con una convicción tan tranquila, tan profunda, tan absolutamente libre de artificio, que yo no pude responder nada. Porque ¿qué se le responde a eso? ¿Qué se le responde a un hijo de 15 años que acaba de recibir un diagnóstico de leucemia y que te mira y te dice que Dios sabe lo que hace? Yo quería gritarle que no. Quería decirle que tenía 15 años y que eso no era justo, y que Dios, si existía, tendría que explicarme muchas cosas. Quería decirle todo eso con una rabia que sentía hervir en algún lugar muy dentro de mí. Pero no pude, porque él estaba tan sereno, tan completamente sereno. Y yo me pregunté, no por primera vez, pero sí con más urgencia que nunca, ¿qué era lo que Carlos sabía que yo no sabía? ¿Qué conversaciones había tenido? En esas noches a las 3 de la mañana, en esa oscuridad que era solo suya, que lo habían llevado a ese lugar de paz que yo no podía alcanzar ni siquiera desde fuera. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando la respiración de la casa, sintiendo ese peso nuevo que se había instalado en el pecho y que yo sabía que no iba a irse fácilmente. Y en algún momento de esa noche, muy tarde, escuché el sonido suave de una puerta, la puerta del cuarto de Carlo, y lo escuché levantarse. Y supe, sin levantarme a verificarlo, que estaba yendo a rezar. A las 3 de la mañana, como todas las noches. Incluso esa noche, especialmente esa noche. Y yo me quedé en la cama llorando en silencio, con esa mezcla de rabia y de amor, y de algo que quizás era el principio, muy tímido, muy incierto, de una pregunta que todavía no me atrevía a formular del todo. ¿Qué era lo que él encontraba ahí? ¿Qué era lo que yo no había sabido encontrar todavía? Hay un tipo de dolor que no tiene nombre en ningún idioma. Lo he buscado. En los libros de espiritualidad que empecé a leer desesperadamente durante esos meses, en los salmos que recitaba sin entenderlos del todo, en las conversaciones con sacerdotes que hacían lo que podían con palabras que siempre se quedaban un poco cortas, no lo encontré. Es el dolor de ver sufrir a un hijo. El dolor propio, por intenso que sea, tiene algo de familiar, pero el dolor de ver sufrir a un hijo ocurre fuera de ti y dentro de ti al mismo tiempo. No puedes abrazarlo del todo porque tiene su propia vida, su propia trayectoria que no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. Es el dolor más impotente que existe. Los tratamientos comenzaron inmediatamente. Carlo entró en el protocolo con esa serenidad que me había desconcertado desde el principio. No era resignación, quiero dejarlo claro. La resignación es una rendición. Lo de Carlo era otra cosa. Era alguien que miraba lo que tenía delante, lo reconocía en toda su dureza y decidía conscientemente cómo relacionarse con ello. Eso a sus 15 años, con un gotero en el brazo. Yo, a su lado, no lograba hacer lo mismo. Me derrumbaba en los baños del hospital para que él no me viera. Me derrumbaba en el coche de camino a casa. Me derrumbaba en la cocina por las mañanas cuando el café sabía a nada y el pan sabía a nada y todo sabía a ese miedo instalado en mi garganta. Y me derrumbaba en la capilla del hospital. No sé exactamente cuándo empecé a entrar ahí. Fue algo que ocurrió casi sin decisión consciente, como si mis pies me llevaran en los momentos en que no sabía a dónde más ir. Una capilla pequeña, de esas que tienen algo de provisional y algo de eterno al mismo tiempo. Un sagrario, unas bancas, una luz roja ardiendo en la oscuridad. Yo entraba y no sabía qué hacer. No sabía rezar de verdad. O creía que no sabía. Había rezado toda mi vida, de manera más o menos mecánica, con las fórmulas aprendidas de pequeña, con el rosario de los domingos, que se va volviendo tan automático que uno lo recita sin pensar en lo que dice. Pero rezar desde ese lugar tan hondo y tan oscuro donde yo estaba, eso no sabía hacerlo. O me daba miedo.
porque rezar de verdad implica abrirse. Y abrirse cuando uno está tan roto es aterrador. Así que me sentaba y miraba el sagrario y a veces lloraba y a veces simplemente estaba ahí, sin palabras, sin nada. Y en esos silencios pensaba en Carlo. Pensaba en él levantándose a las 3 de la mañana. Pensaba en lo que encontraba en esa oscuridad que era solo suya. Y por primera vez, en lugar de observarlo desde fuera, empecé a preguntarme si habría algo en ese lugar que también estuviera disponible para mí. Si Dios, que aparentemente escuchaba a mi hijo con leucemia, también escucharía a una madre aterrada llena de rabia, porque estaba llena de rabia, una rabia que no sabía hacia dónde dirigir, rabia contra la enfermedad, contra la biología, contra esa injusticia tan evidente de que un chico que hacía el bien, que vivía con una integridad que la mayoría de los adultos no alcanzamos nunca, estuviera en esa cama mientras el mundo seguía girando como si nada. Hay personas que se escandalizan cuando digo eso. Creen que la fe implica no sentir esas cosas. Yo creo lo contrario. La fe verdadera es la que sobrevive a esa rabia, la que no huye de ella sino que la atraviesa, la que se sienta en una capilla de hospital con toda esa oscuridad y dice: aquí estoy, no sé qué hacer con esto, pero aquí estoy. Carlo me enseñó eso, porque Carlo no tenía una fe de postal, tenía una fe pensada, cuestionada, elegida con plena conciencia. Una fe que no ignoraba el dolor, sino que sabía exactamente qué hacer con él. Hubo una tarde que me quedó grabada de manera particular. Entré a su habitación y lo encontré con el ordenador portátil, trabajando todavía en su proyecto de los milagros eucarísticos, con fiebre, con el gotero en el brazo, construyendo algo para los demás en medio de su propio sufrimiento. Lo miré desde la puerta sin que me viera y pensé: este muchacho tiene algo que yo necesito entender, no como madre, como persona. Algo que él había encontrado en esas noches de oración que yo todavía no había podido encontrar en ningún otro lugar. Esa noche, cuando volví a casa, no me fui directamente a la cama. Me senté en el sillón de la sala en la oscuridad, sin encender la luz, sin el televisor, sin nada, y por primera vez en muchos años recé de verdad, sin fórmulas, sin palabras bonitas, con toda la rabia y todo el miedo y todo el amor y toda la impotencia. Lo puse todo ahí, delante de ese Dios que no entendía del todo, pero que mi hijo frecuentaba cada noche como si fuera el lugar más natural del mundo. No recibí una respuesta inmediata. No hubo luz, ni voz, ni señal. Solo silencio. Pero era un silencio diferente al de antes. Era un silencio que escuchaba. Si en este momento estás cargando algo que no sabes dónde poner, si hay en tu vida un dolor que no tiene nombre y una pregunta que no encuentra respuesta, quizás este camino que estoy contando también tiene algo para ti. Si sientes que estas palabras resuenan en algún lugar de tu alma, tal vez debamos seguir caminando juntos. Suscribirte no cuesta nada, pero a veces acompañarse en el camino lo cambia todo. El cambio no llegó de golpe. Eso es importante decirlo, porque cuando uno cuenta estas historias desde el otro lado, con todos los años de distancia, existe la tentación de construir una narrativa demasiado limpia. Un antes oscuro, un momento de iluminación, un después luminoso, como si la gracia funcionara como un interruptor que alguien enciende de repente. No funciona así. Al menos no funcionó así para mí. Fue más parecido al amanecer. Esa transición en que la oscuridad no desaparece de golpe, sino que se va haciendo más tenue, casi imperceptiblemente, hasta que en algún momento te das cuenta de que puedes ver las formas de las cosas, aunque todavía no haya luz plena. Así fue mi cambio. Una tarde, Carlo me pidió que me sentara a su lado. Tenía algo que quería mostrarme en el ordenador. Era una de las fichas de su proyecto. Un milagro eucarístico ocurrido en Lanciano, en Italia, en el siglo VIII. Me explicó lo que había ocurrido, con esa manera suya de contar las cosas que hacía que uno se olvidara de dónde estaba y simplemente escuchara. Un sacerdote que dudaba,
una hostia que se convirtió en carne, una sangre que coaguló en 5 glóbulos de tamaños distintos, pero que, siglos después, los análisis científicos confirmaron que pesaban exactamente lo mismo juntos que separados. Me lo contó como si fuera la cosa más natural del mundo. Y yo lo escuchaba pensando, mi hijo está en una cama de hospital y me está hablando de milagros con más paz de la que yo he tenido en toda mi vida adulta. Algo en esa tarde me movió por dentro. No fue una revelación, no fue un éxtasis, fue algo mucho más pequeño y mucho más real. Fue la sensación de que quizás había algo que yo había estado mirando de lejos toda mi vida sin acercarme del todo. Algo que Carlo frecuentaba cada mañana en la misa, cada noche en su oración, y que yo había observado siempre con respeto, pero también con esa distancia cómoda que nos protege de tener que cambiar. Esa tarde decidí que ya no quería esa distancia. Empecé a ir a misa con más regularidad. No todos los días, no todavía, pero con una intención diferente. Ya no iba de manera automática, iba buscando algo. Iba con esa hambre que uno siente cuando lleva mucho tiempo sin comer de verdad. Y algo empezó a cambiar. Despacio, con tropiezos, con días en que retrocedía todo lo que había avanzado. Pero algo se movía. Carlo lo notó. Una mañana me miró con esa mirada suya que siempre había sido demasiado honda para su edad y me dijo, sin preámbulo, sin contexto, como si estuviera continuando una conversación que solo existía en su interior. Mamá, la Eucaristía es el único camino directo al cielo que tenemos en la tierra. No dije nada, pero algo en esas palabras se quedó y empecé a entender, muy despacio, de qué se trataba esa oración de las 3 de la mañana. No era una práctica ascética, no era una penitencia, no era el ejercicio espiritual de alguien que quiere demostrar algo. Era amor, era simplemente amor. La misma lógica de cualquier persona que ama de verdad y que busca cualquier momento, cualquier grieta en el día para estar cerca de quien ama. Carlo amaba a Cristo en la Eucaristía con esa clase de amor total que la mayoría de nosotros reservamos para las personas, si es que llegamos a amarlo así alguna vez. Y entender eso cambió algo en mí que todavía hoy sigue cambiando. Hay un momento que cargo conmigo a todas partes. No lo cuento frecuentemente, no porque me duela contarlo, sino porque hay experiencias que son tan íntimas, tan completamente tuyas, que cada vez que las pones en palabras, sientes que algo de ellas se pierde en la traducción. Pero hoy necesito contarlo. Fue una noche de principios de octubre. Carlo llevaba ya varios días con fiebre alta, con ese agotamiento que la quimioterapia instala en el cuerpo de una manera que no se parece a ningún otro cansancio. Lo había visto sufrir, lo había visto luchar, lo había visto en momentos en que yo habría dado cualquier cosa por poder tomar su lugar. Esa noche me quedé en el hospital más tarde de lo habitual. Cuando creí que dormía, apagué la luz pequeña de la mesilla y me quedé sentada en la silla a su lado, en la oscuridad, escuchando su respiración. Esos momentos los guardo como si fueran oro. La respiración de un hijo que todavía respira. Entonces Carlo abrió los ojos. Me miró en la oscuridad con esa claridad que a veces tenía, esa claridad que no parecía de este mundo, y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que no sufriera por él. Me dijo que todo el sufrimiento que no se ofrece es sufrimiento desperdiciado, que él había ofrecido el suyo, que estaba bien. Y luego me preguntó con una voz muy suave si yo también había ofrecido el mío. Me quedé sin palabras. Mi hijo de 15 años, con leucemia, en una cama de hospital, preguntándome si yo había ofrecido mi sufrimiento. Quise responderle que sí. Quise decirle que sí, claro, que por supuesto. Pero no pude mentirle. Carlo tenía esa cualidad particular de hacer imposible la mentira, no porque juzgara, sino porque su mirada era tan limpia que uno se veía reflejado en ella con una honestidad que no dejaba espacio para el autoengaño. Le dije que no sabía cómo, y él sonrió, con esa sonrisa suya que era al mismo tiempo la sonrisa de un chico de 15 años y algo mucho más antiguo que eso.
Me explicó, con palabras sencillas, lo que hacía en esas madrugadas. No era solo oración, era una ofrenda. Se levantaba a las 3 de la mañana porque esa hora tenía un peso particular para él. La hora en que Cristo sudó sangre en el huerto. La hora en que el mundo duerme y el silencio es tan completo que parece que Dios y uno son los únicos despiertos. Se levantaba y ofrecía. Ofrecía su sueño, ofrecía su comodidad, ofrecía sus miedos, que sí los tenía, y su incertidumbre, que también la tenía. Los ponía todos sobre la mesa, delante del sagrario que imaginaba en la oscuridad de su cuarto, y los dejaba ahí, sin pedir que desaparecieran, sin negociar, solo entregándolos. Me dijo que el sufrimiento ofrecido no desaparece, pero cambia de naturaleza. Deja de ser una carga que aplasta y se convierte en algo que construye, algo que tiene dirección, algo que, de alguna manera que la razón no puede explicar del todo, se conecta con el sufrimiento de Cristo y adquiere un peso eterno. Escuché cada palabra, y algo en mi interior, algo que llevaba meses cerrado con llave, se abrió. No lloré en ese momento. Las lágrimas vinieron después, en el coche, sola, cuando ya no tenía que ser fuerte para nadie. Pero en ese momento, en esa habitación oscura con mi hijo mirándome, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que no estaba sola. No solo porque Carlo estaba ahí, sino porque detrás de Carlo, detrás de esa mirada, detrás de esas palabras que ningún adolescente debería saber decir con esa precisión, había algo más. Alguien más. Alguien que llevaba tiempo esperando que yo dejara de caminar tan rápido para poder alcanzarme. Esa noche, de vuelta a casa, hice por primera vez lo que Carlo hacía todas las madrugadas. Me senté en la oscuridad, en silencio, y ofrecí. Todo, sin pedir que cambiara, sin negociar, sin condiciones. Y el silencio que me respondió no era vacío. Era el silencio más lleno que había escuchado en toda mi vida. Carlo murió el 12 de octubre de 2006, a las 6:30 de la mañana, con esa misma serenidad con la que había vivido todo, como si morir fuera simplemente el paso siguiente en un camino que él conocía mejor que nadie. Yo estaba ahí, le tomé la mano, le dije que lo amaba, y en algún momento, entre un latido y el siguiente, se fue, sin drama, sin resistencia, con esa paz que había sido tan suya desde siempre y que en ese momento final fue tan completa que resultaba casi imposible de sostener. Hay personas que me preguntan cómo sobreviví a eso. La respuesta honesta es que no lo sé del todo. Sobrevivir no es la palabra correcta tampoco. Sobrevivir implica salir intacto. Yo no salí intacta, salí diferente, profundamente, irreversiblemente diferente, con algo roto que no volvió a quedar igual, pero que al cicatrizar formó algo nuevo que antes no existía. Los primeros meses fueron oscuros. La casa sin él tenía un silencio que no se parecía a ningún otro silencio. No el silencio limpio de las madrugadas cuando él rezaba, sino un silencio con forma de ausencia, con forma de su cuarto vacío, con forma de un desayuno para 2 personas, cuando debería ser para 3. Pero algo había cambiado en mí desde aquella noche en el hospital. Algo que Carlo había puesto en marcha con esa conversación en la oscuridad y que la muerte, paradójicamente, no había apagado sino encendido con más fuerza. Seguí ofreciendo, en los días buenos y en los días en que no podía ni levantarme de la cama, en los momentos de paz y en los momentos de rabia, porque la rabia volvía, claro que volvía, y yo aprendí a ofrecerla también sin avergonzarme de ella. Y algo ocurrió que no esperaba. Empecé a sentir su presencia. No de manera sobrenatural, no estoy hablando de apariciones ni de voces, sino de algo más sutil y más real que todo eso. Una certeza que se instaló despacio en algún lugar muy dentro de mí. La certeza de que Carlo no había desaparecido, que había cambiado de lugar, pero que seguía siendo Carlo. Que esa risa, esa mirada, esa manera de hacer sentir a cada persona que era la más importante del mundo,
Todo eso no podía simplemente dejar de existir. No podía. Y no dejó de existir. Lo fui comprendiendo a medida que su historia empezó a llegar a otros. Las personas que habían conocido su proyecto de los milagros eucarísticos. Las personas que habían sido tocadas por su testimonio. Los jóvenes, especialmente los jóvenes, que encontraban en Carlo algo que no encontraban en ningún otro modelo. Un chico de su tiempo, con ordenador y pizza y fútbol, que había elegido a Dios no por obligación, sino por amor, con plena libertad, con plena conciencia. Un chico que se levantaba a las 3 de la mañana, no porque alguien se lo pidiera, sino porque amaba. Eso llegó lejos, mucho más lejos de lo que yo hubiera imaginado. Y entendí que Carlo había hecho exactamente lo que siempre había dicho que quería hacer. Había usado lo que tenía, su tiempo, su talento, su fe, su vida entera, para señalar hacia algo más grande que él. Había sido, como él mismo decía, un cable a tierra del cielo. Hoy, cuando entro a una iglesia y me acerco al sagrario, lo hago de una manera completamente distinta a como lo hacía antes. No con la automaticidad de siempre, no con la distancia cómoda de quien cumple un rito. Lo hago como alguien que ha aprendido, a un precio muy alto, que ahí hay alguien esperando, alguien que escucha, alguien que ya escuchó a mi hijo todas las noches, a las 3 de la mañana, durante años, con una fidelidad que yo apenas empiezo a comprender. Si tienes algo que cargar hoy, algo que no sabes dónde poner, te invito a hacer lo que Carlo hacía. No hace falta levantarse a las 3 de la mañana. Hace falta solo esto: sentarte en el silencio con todo lo que tienes, lo bueno y lo roto, y ofrecerlo. Sin condiciones, sin negociar, y esperar. Porque el silencio que responde no es vacío, nunca lo es. ¿Conoces a alguien que también necesite escuchar esto hoy? Comparte este video con esa persona. A veces la mejor oración que podemos hacer por alguien es acercarle una palabra que llegue donde las nuestras no alcanzan. Han pasado muchos años desde aquella mañana de octubre, y sin embargo hay días en que me despierto y el primer pensamiento es él. No con dolor, no siempre. A veces simplemente con esa presencia suave que tienen las personas que amamos y que ya no están, pero que tampoco se han ido del todo. Carlo fue beatificado en 2020. Estuve ahí. Vi su nombre pronunciado con esa solemnidad que la Iglesia reserva para los momentos en que reconoce oficialmente lo que muchos ya sabíamos desde antes. Vi su fotografía elevada frente a miles de personas. Vi jóvenes llorando que nunca lo habían conocido en vida, pero que sentían, de alguna manera que no necesita explicación, que Carlo era de ellos. Y pensé en aquel chico que desayunaba en mi mesa, que discutía conmigo a veces, que amaba la pizza con una pasión desproporcionada, que se sentaba frente al ordenador durante horas construyendo algo que pudiera servir a otros, que se levantaba en silencio a las 3 de la mañana mientras el mundo dormía. Ese chico, el mío. Lo que aprendí de Carlo no cabe en una lista, no cabe en una catequesis. Cabe apenas en esto que he intentado contarles hoy, en estas palabras que son lo más honesto que tengo. Aprendí que la santidad no es una categoría reservada para los extraordinarios. Es una elección que se hace todos los días, en lo pequeño, en lo ordinario, en esos momentos en que nadie mira y uno decide igualmente ser fiel a lo que cree. Aprendí que el sufrimiento ofrecido no destruye, transforma. Aprendí que a las 3 de la mañana, cuando el mundo duerme y el silencio es completo, hay alguien despierto esperando, y que acercarse a ese alguien, aunque sea con las manos vacías y el corazón roto, es suficiente. Siempre es suficiente. Carlo me dijo una vez, con esa sencillez que era tan suya, que todos nacemos con un original dentro, que la única tragedia real es morir siendo una copia. Él no murió siendo una copia. Vivió 15 años siendo completamente, irrenunciablemente él mismo. Y eso, al final, es lo que quedó. No la enfermedad, no los hospitales, no el dolor, aunque el dolor también quedó y sería mentira negarlo. Quedó él.
Quedó su risa, quedó su mirada, quedó ese proyecto que construyó con sus manos y que hoy llega a rincones del mundo que él nunca pisó. Quedó el testimonio de un chico que eligió a Dios libremente en un tiempo en que esa elección era contracorriente y que lo hizo sin aspavientos, sin dramatismo, con la misma naturalidad con que respiraba. Quedó la oración, esa oración de las 3 de la mañana que algunos llamaron excesiva, que algunos no entendieron y que yo tardé demasiado tiempo en comprender del todo. Una oración que no era penitencia, que no era obligación, que era simplemente amor buscando al amado en el único momento en que el mundo no interrumpe. Si este camino que recorrimos juntos hoy te dejó algo, si estas palabras tocaron alguna parte de ti que llevaba tiempo sin ser tocada, considera apoyar para que esta historia llegue a más personas. No es un canal de entretenimiento, es un espacio para los que buscan, para los que dudan, para los que cargan algo pesado y necesitan saber que no están solos. Tu apoyo, por pequeño que sea, es lo que permite que esta voz siga encendiéndose cada semana. Cada contribución es una vela más en la oscuridad. Y la oscuridad, como Carlos sabía mejor que nadie, siempre cede ante la luz. Gracias por caminar conmigo hasta aquí.